Durante casi 10 años se repitió en los círculos curiales el comentario de un médico que atendía desde hacía muchos años a un eminentísimo paciente. El cardenal presidía un importante dicasterio de la curia, un conglomerado de despachos dedicados a preparar las tareas de todos los demás departamentos curiales. Cuando llegó allí, atontado y como perdido, lo compararon con un caballo que duerme de pie. Con el rostro cubierto por el velo de Moisés, las ideas y las cuestiones jurídicas más complicadas no le entraban en la cabeza y de vez en cuando se daba cuenta de que había algo que se le escapaba. Le había dado por viajar sin rumbo fijo y, a veces, se pasaba todo el día vagando por un aeropuerto hasta que la policía avisaba al Vaticano para que fueran a recogerlo rápidamente. El purpurado ofuscado recurría muy a menudo a su médico, lo llamaba a su casa y le confesaba: «Doctor, noto desde hace tiempo que tengo algo en la cabeza. No consigo explicármelo, pero me noto algo dentro», y el bondadoso médico siempre le aseguraba: «Quédese tranquilo, eminencia, ya se lo he dicho muchas veces, no se preocupe, no se inquiete demasiado. Usted, eminencia, en la cabeza no tiene absolutamente nada». Y, de esta manera, el purpurado se tranquilizaba momentáneamente y se convencía de que, en realidad, no tenía nada importante en la cabeza. Primera plegaria inútil. Señor, lejos de ti permitir que aquellos que te rezan directamente para obtener justicia con imitativa queden desatendidos y decepcionados. Y lejos de ti complacer a los que te obligan a adaptarte a sus ansias de éxito por medio de subterfugios y enredos. Amén. Segunda plegaria inútil. Padre misericordioso, para tu iglesia vale más una onza de paz que 100 libras de controversias ganadas. Haz que sean inofensivos los prelados polacos a los que tanto poder has otorgado en la curia a fin de que, frenados por ti, aprendan a no infundirnos temor. Amén. Tercera plegaria inútil. Señor, te doy gracias por haberme arrebatado esta vez la facultad de hacérmelo encima. Decía muy emocionado y agradecido el nuevo cardenal tras haber recibido las vestiduras de su dignidad. Cuarta plegaria inútil. Oh, Dios, que quisiste agregar a San Matías al colegio de los apóstoles. A mí, que he sido favorecido por la suerte con la provechosa amistad de mi cardenal protector, concédeme por su intercesión ser contado entre los elegidos de la curia. Amén. A los obispos dimisionarios de todo el mundo, cuyo número casi alcanza el de los que todavía ocupan el cargo, a la vista de la cada vez mayor esperanza de vida de los ancianos, les conviene rezar: quédate conmigo, Señor, el día ya declina y mi jornada ha terminado. El crepúsculo cubre de sombras mi polvo. Aquí estoy solo. Allí está la luz. Espero a alguien que se ofrezca para llevarme. Soliloquio del jubilado en el final de trayecto. El mío es el camino de Emaús, el día ya declina. A mi espalda se advierte la sombra del oblicuo sol, alargada como la mía. Señor, ya es tarde. Obrero de la hora 11, tu viña ya no me sirve. Todo es oscuridad a mi alrededor y también dentro de mí. Hasta pronto, Señor, en la otra orilla. La monja que le lleva la casa a un poderoso purpurado, enardecida por su profunda devoción mañana, suele rezar de la siguiente manera: Virgencita mía, te lo he dicho muchas veces. No elijas a los pequeños y a los ignorantes cuando tengas que aparecerte a los hombres para transmitirles tus mensajes. Como sigas así, siempre te combatirán como en Fátima y en Medjugorje. Prueba alguna vez a manifestarte a algún gran prelado de la iglesia, por ejemplo, a mi cardenal. Él, a través de Telepace, daría a conocer al mundo entero todos los mensajes que tú le quisieras confiar. Lo que Jesús le dijera al oído, él lo iría a proclamar enseguida en voz alta, transmitido por las mejores antenas de la televisión. Nadie se atrevería a dudar del carácter sobrenatural de tan infalible aparición. Amén y así sea. En el Vaticano todos los compañeros del despacho se burlaban de la oración de alguien que era más listo que el hambre. Señor, no me envíes la humillación de tener que echar de menos el tiempo en que estábamos peor. En efecto, suele ocurrir que se eche de menos al antiguo superior, sobre todo cuando el sucesor, en su desenfrenada ambición de déspota sin escrúpulos y con su desmesurado poder, comete auténticos delitos de prevaricación. Su autorizada majestad hace uso de la libertad a la que cree tener derecho. Después de la sesión de esquí del Papa en el Adamello, algunos de la curia dieron en rezar: concédenos, Señor, a nosotros, pobres hijos de Adán, la gracia de descender suavemente desde el Adamello hacia todas las metas deseadas. Amén y así esquía. En ausencia del sistema democrático de la oposición, nace la crítica difícilmente controlable. Conviene no desestimarla, sino antes bien examinarla a pesar del riesgo que ello pueda suponer para la dignidad personal tanto de los poderosos como los menos importantes. Es el precio que toda monarquía absoluta tiene que pagar cuando se pisotean la libertad y las costumbres dentro del propio ambiente.
Se reduce a comedia lo que se vive en medio del sufrimiento, con jubileos de sátiras e indultos de maledicencias 3 mors tua vita mea. También en el Vaticano, como ocurre en otros lugares, hay quienes someten a una caza despiadada a otros hermanos monseñores con maldad y sádico placer de humillar y destruir al antagonista, pues mors tua vita mea, tu muerte es mi vida. A la revista aspirante que quiera llegar rápidamente a la meta, cuando tropieza con un competidor que cuenta con más apoyo, se le queman las alas. En tal situación, empieza a dar vueltas alrededor de este último, a la espera de que le crezcan de nuevo unas alas más fuertes para poder arreglarle las cuentas. Hay que tener inteligencia y un demonio que te lleve. Cuentan que el cardenal Domenico Svampa le contestó a un escalador que le preguntaba qué tenía que hacer para medrar. Y entonces el aspirante replicó: Eminencia, yo pongo la inteligencia y usted el demonio que me ha de llevar arriba. El 80% del personal de servicio se resigna a la idea de no poder alcanzar las metas de los privilegiados y quedar relegado a la masa del hormiguero. Son precisamente los que han sido superados por los más astutos o, en todo caso, los que se conservan en la salmuera de las expectativas, aspirantes en fase de espera. Una mezcla de malhumorados protestones. El otro 20% de la curia consigue iniciar la difícil ascensión por la escalera de caracol y se considera la parte elegida, sacerdocio real, hombres capaces de cualquier conquista. Sin embargo, estos afortunados escaladores que suben hacia el liderazgo de la Iglesia, tienen necesariamente que jugar con las cartas cubiertas hasta la última mano para poder eliminar al adversario. El aspirante, a medida que se acerca a la ansiada meta, perfecciona su método competitivo, mezclando la astucia, la humildad interesada, la hipocresía y la caridad fingida. Un mundo hecho de rivalidades cuya escala jerárquica se va desarrollando suavemente, con auténticas batallas a base de golpes y codazos. Los predestinados a alcanzar los primeros niveles superiores, los trepas, los favorecidos por el adecuado empujoncito del protector carismático, los pretendientes a los puestos más altos, son obviamente muy pocos. Estos a su vez se apropian de los méritos ajenos y se los atribuyen a sí mismos con el mayor descaro. A ellos no les cuadra lo que el Espíritu Santo dejó escrito. No busquemos la vanagloria, provocándonos y envidiándonos unos a otros, decía V. Bukowski. Allí nunca habrá guerra, pero siempre hay una lucha tan grande por la paz que, al final, no quedará piedra sobre piedra si por paz se entiende aquí una peligrosa ficción. La mansedumbre es una hoja afilada que recorta la conciencia y las aptitudes del funcionario de la curia, cuya libertad de dirigir sus propias cualidades queda seriamente dañada. La indiferencia del ambiente no deja espacio para los gestos de solidaridad con el que sufre los abusos y las discriminaciones. Un nutrido enjambre de puritanos y cortesanos evita por todos los medios el trato con los hermanos sospechosos. El aislamiento los discrimina y muy pronto se ven rodeados por un silencio más pesado que el plomo. Cuando se quiere aislar a alguien en un despacho, se empieza a quemar la tierra a su alrededor y la convivencia con él adquiere un carácter difícil y asfixiante. Soplan unos ligeros aires de rebeldía que afectan a la dignidad de la persona, la cual se siente oprimida por una imponderable y retante sensación de agobio y de vértigo que la arrastra al alienante santuario de la indiferencia de los compañeros. Es una especie de lapidación interior en la que no se ahorran los golpes y una intifada de acusaciones no demostradas. Algo se empieza a quebrar por dentro y provoca frustraciones que inducen al sujeto a sospechar de sus propias aptitudes y debilidades físicas y mentales. Empieza a acusarse a sí mismo de rozar los límites de la presunción y la insubordinación. Se convence de su fragilidad. La curia vaticana necesita hombres que no clamen por la justicia, sino que sean ellos mismos verdaderamente justos. Jesucristo, en efecto, no llamó bienaventurados a los que creen ser poseedores de la justicia, sino a los que tienen hambre y sed de ella. Por lo demás, los que quieran vivir plenamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los malvados y los impostores irán siempre de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este de mal en peor se refiere a la impostura y a la malicia, pero en su carrera van viento en popa. El monseñor subordinado que es discriminado suele creer que se le ignora tanto en su valoración como en los ascensos. Cual si fuera una isla. Alguien ha señalado en broma que el vocablo monseñorato viene del latín mons ignoratus, el monte ignorado. De ahí el método del divide et impera, divide y vencerás, es decir, cuanto más divididos estén los monseñores subordinados, tanto más fácil resultará vencerlos. Lejos de ellos el nefasto deseo de unirse en alguna suerte de forma comunitaria que pudiera parecer un trasunto de agrupación sindical.
El castigo más leve podría ser el apartamiento de por vida de su propio contexto. Una teoría geofísica afirma que en otros tiempos los continentes se intercambiaban visitas y se fundían en telúricos abrazos y que en la actualidad están a la espera de poder despedirse los unos de los otros. El continente Vaticano gusta de que las personas sigan siendo islas lejanas a fin de vigilarlas mejor desde su observatorio. Si no es lícito aspirar a cargos, ascensos, reconocimientos, placeres del servicio cumplido con plena entrega, un derecho ínsito en la misma naturaleza humana, el criterio de elección para la aceptación y el ascenso es asumido por el superior de turno, cuya decisión discrecional es de todo punto indiscutible. Este prefiere a los mediocres manejables antes que a los dotados de una fuerte y decidida personalidad. Sin embargo, las personas intelectualmente pobres suelen ser también las más cortas de miras. La mediocridad, que nunca ha sido una exigencia en la sociedad, sí lo es para la Curia Vaticana, para la cual el conjunto de sus subordinados es un variado grupo de personas carentes de aspiraciones. El criterio del superior con respecto a la aceptación de los subordinados destinados a hacer carrera está basado en la medium tendency, es decir, la tendencia a la mediocridad. El porcentaje en el criterio de elección de eclesiásticos es de un 99% de dóciles y sumisos. El pequeño porcentaje de eclesiásticos de carácter fuerte se considera un peligroso error de valoración. Increíble, pero cierto. Hubo un largo periodo de tiempo en que, en un dicasterio, el subsecretario radioestesista, para organizar los asuntos del despacho y establecer la fiabilidad del personal, se inspiraba en la oscilación del péndulo sostenido por su mano infalible. Lo utilizaba incluso en la cocina y en el restaurante, pero debajo de la mesa. Según él, su prosperidad se debía a aquel objeto. De personalidad lábil e inestable, se negó hasta su muerte a hacer uso del televisor, pero era un asiduo oyente del noticiario de la Radio Vaticana para estar al tanto en la cuestión de los ascensos y las destituciones del día. El resto de la jornada lo pasaba detrás de los cristales de su ventana, aprendiéndose de memoria los nombres de todos los prelados que veía pasar desde aquel escorzo de ángulo vaticano. Estamos en la estratosfera de la ciencia ficción. Y esto también se lo lleva el viento. Heráclito decía que para mí, uno solo vale por 10.000 si es el mejor, norma que molesta al superior de escasa talla que, en presencia de un subordinado preparado e inteligente, se siente en situación de inferioridad y desprestigiado. Un puñado de pobres superhombres que se arrogan el derecho de gobernar con poder absoluto e ilimitado, deja reducido al cuerpo de los subordinados de la curia a algo así como un conjunto de robots cuya misión consiste en ratificar la actuación del jefe. Los subordinados aprenden a asentir sin discutir como en los diálogos de Platón, en los que el interlocutor, Adimanto, se limita a estar de acuerdo. Muy bien. Muy cierto. Por supuesto. Bien dicho. Está claro, un soliloquio en forma de diálogo. Un servidor debidamente sojuzgado no tarda en convertirse en un cortesano adulador. Jamás lucirá las vestiduras de funcionario de un Estado de derecho cuyos súbditos son todos iguales ante la ley. Porque en el Vaticano la ley muestra ciertas irregularidades. Los derechos que Dios ha conferido a la dignidad de la persona son menos importantes que los exigidos por un superior en las fases alternas de ascenso y degradación. En el monumento al soldado desconocido de Arlington, en Estados Unidos, se puede leer el lema desconocido para todos, pero no para Dios. Una estela parecida no estaría nada mal en el Vaticano. Semejante ambiente lleva a los individuos a convivir sin conocerse a fondo, sin apreciarse. Trabajar aparentemente codo con codo, pero no en comunión. Amar sin emoción, más por motivos racionales que sobrenaturales. Con burocrática interdependencia, en aséptico contacto, divididos en categorías, indiferentes a los aspectos interiores del prójimo que vive a su lado, presentes en el despacho con carácter incorpóreo, más inclinados a alabar el método y rebajar la dignidad del competidor que le hace sombra. Muy distinta es la enseñanza de Jesucristo, cuyo amor teándrico, divino y humano a un tiempo, no reduce al hombre entero, sino que lo eleva y lo enriquece por dentro en comunión con los demás. El Espíritu Santo rechaza la monotonía de las cosas prefabricadas y estandarizadas. Da a cada cual una vocación distinta según su personalidad, aun sabiendo que semejante diversidad se puede traducir en un peligro permanente capaz de inducir a los hombres a enfrentarse como individuos y a oponerse unos a otros. La unidad que exige el espíritu no es uniformidad, sino la diversidad en la que cada uno conserva su propia personalidad en beneficio de todos. En la dinámica de este intercambio la Iglesia se construye y crece para el bien común.
Por consiguiente, cada eclesiástico, animado siempre por el mismo espíritu, tiene que permanecer unido a los demás por la fe, viviendo en la libertad de los hijos de Dios, que lo obra todo en todos. A cada uno se le otorga la manifestación del espíritu para utilidad común. A uno el lenguaje de la sabiduría, a otro el de la ciencia, a uno el de la fe y a otro el de las curaciones. A uno el poder de obrar milagros, a otro el don de profecía, a otro el discernimiento de los espíritus, a otro el don de lenguas y a otro el de interpretarlas. Pero todos los reparte el espíritu como quiere la curia romana, extraño compendio de praxis no codificada e incodificable, concentrado de sabias tradiciones mezcladas con astucias diplomáticas, considera a sus subordinados tal como los quisiera y, entre tanto, los forma tal como ellos no hubieran querido ser. En una vida en la que lo verdadero se acompaña de lo falso y el sentido común se acompaña de los prejuicios y la sospecha. Más que prestar atención a la valía de la persona, se limita a valorar su conducta externa. Cuando se tiene que buscar la manera de transmitir la propia experiencia personal a la de los demás en un contexto no democrático, se produce un cortocircuito en la relación y aflora, latente y podrida, la violencia de la imposición. Entonces se enciende la alarma que advierte de que se han rebasado los niveles de seguridad en el intercambio de relaciones. Se viaja mal cuando hay desconfianza. La pluralidad que no se puede reconducir a la unidad es extravío y la unidad que no depende de la pluralidad es tiranía, dice Pascal. Los no enterados creen que la curia romana es el gobierno más perfecto del mundo, en el que la justicia social se aplica hasta las máximas expectativas de derecho. Afirmar lo contrario podría parecer una difamación. No lo es en absoluto para los que están dentro y que, a pesar de entregar su vida y lo mejor de sí mismos, se ven superados y rebasados por otros que se les adelantan sin pudor y con ostentosa presunción. Por consiguiente, hacer carrera en este contexto significa simplemente pegarle una puñalada trapera a los demás compañeros que esperan delante de él y asestar un buen codazo al más próximo que figura entre los primeros. Es una competición salvaje que anula la caridad evangélica y el sentido de la fraternidad. Todo ello comporta la caída de todos los estandartes éticos sociales, salvando siempre las apariencias y la fachada. La voluntad humana presentada como divina. El que no aprovecha la ocasión y no consigue tener éxito en la vida de la curia se convierte, en este contexto mezquino y conspirador, en un discriminado que ya no está en condiciones de progresar. El que ha sido injustamente superado experimenta un complejo de inferioridad y una atrofia de la personalidad que lo induce a abandonar todo deseo de mejora en el desempeño de sus funciones. El hundimiento de su futuro no lo edifica, sino que lo desalienta al tiempo que agosta su desarrollo. A la larga, el que vive allí dentro se desmoraliza y se encierra en el mayor de los mutismos. Ceder a la resignación en la creencia de que toda esperanza está perdida equivale a impedir el triunfo de la justicia. De esta manera, la víctima se presta al juego del verdugo y con su silencio le facilita la tarea. Los subordinados mudos, que constituyen el 80% de los funcionarios de la curia, se mantienen en situación de desventaja porque ratifican a su superior en la idea de que su inmenso poder es realmente ilimitado e indiscutible. La selección, el ascenso y la destitución dependen enteramente de él, aunque, al hacerlo, éste caiga en el pecado social del atropello despótico. Hay que saber comprender el sufrido silencio de los que no se atreven a proclamar los derechos inalienables del ser humano en un ambiente en el que la ley del callar y padecer en silencio se considera una virtud. Los subordinados, los destituidos, los excluidos de la protección estelar del clan, se refugian en los silencios de la gélida frialdad curial. Se ha escrito: Celus domus tuae comedir me, el celo de tu templo me devora. Cuando el templo de Dios, la iglesia, arde, todos los fieles tienen la obligación de recurrir a los extintores para apagar el incendio. Si en ella hay humo de Satanás, hay que dirigir los extintores hacia los focos que lo alimentan. El que, como Nerón, se queda a contemplar desde la colina el incendio de Roma, es cómplice de la destrucción. Quo vadis domine? ¿A dónde vas, Señor, en este cumpleaños tuyo bimilenario? Voy a expulsar a Satanás que está incendiando mi iglesia. Mientras los malos atacan el bien con toda naturalidad, los buenos también lo atacan con fanático desinterés, creyendo rendir con ello culto de abulia a Dios. Y, de esta manera, todos, como justos que son, creen estar en paz con su conciencia. Dios, que tiene el poder de justificar al pecador, se ve imposibilitado de actuar con los que se justifican a sí mismos, prescindiendo de él. Ciertos prelados de la curia, a modo de meteorólogos, prevén los tiempos de la iglesia según los humores, las arbitrariedades y los caprichos de las aspiraciones propias y ajenas, sembrando sinsabores y desconcierto.
Los justicieros, cada uno desde su perspectiva, creen interpretar el pensamiento del otro y se contradicen entre sí, como los pronósticos del horóscopo. La historia de la curia ofrece abundante material ilustrativo de eclesiásticos que han tratado y tratan de aplicar el evangelio de tal manera que les garantice la perpetuidad de los privilegios adquiridos. Eso es recortar la voluntad divina para que coincida con los propios puntos de vista. Estos hombres de iglesia que dan órdenes recurren de muy buen grado al tema de la voluntad de Dios, identificándola en cierto modo con su propio interés, al que todos los súbditos deben acatamiento sin límites y sin discusión. Las cosas se complican ulteriormente cuando la jerarquía, las autoridades, los amigos, los juristas, los psicólogos, los ascetas y cualquiera sabe cuántos otros meten baza y enredan el ovillo de los acontecimientos, vistos desde unas perspectivas interpretadas de muy variadas maneras. Llega un momento en que uno ya no sabe a quién es posible obedecer sin desobedecer a otro. 4. La Iglesia no es el Vaticano. El pensamiento de los padres de Oriente acerca del concepto teológico de Iglesia fundada por Cristo no parece tan totalizador como el de los padres de Occidente. La teología occidental ha experimentado la influencia determinante del genial conceptualismo de San Agustín, quien consigue manifestar su opinión acerca de las grandes verdades de todo el saber humano entonces conocido, orientando de esta manera la vida social e individual de las generaciones futuras. Pero aquellas verdades, magistralmente expuestas por el Águila de Hipona, tenían que adecuarse y readaptarse a la extensión del saber de las épocas posteriores a fin de evitar que se condicionaran mutuamente. La Iglesia es para los hombres y no los hombres para la Iglesia. Todos los estudiosos serios de todas las tendencias contemplan esta certeza. Los padres de Oriente comparan la Iglesia con un espléndido e insuperable barco, con un titanio diríamos hoy en día. Todos los que en este proceloso mar se acomodan en él, tendrán una plácida y tranquila travesía, a diferencia de los que viajen por otros medios. En cambio, según el pensamiento oriental, todos los que no se encuentran a bordo echan mano de otros medios providenciales para efectuar la travesía hacia el fin último de todo hombre, con balsas, chalupas, barcas, salvavidas, es decir, con otras creencias religiosas que, si bien con dificultad y más lentamente, dirigen también a los hombres hacia la salvación. Esta esperanza es importante. Este plan universal de Dios para la salvación del género humano no actúa solo de una manera, por así decirlo, secreta en la mente de los hombres con la que estos buscan por distintos medios a Dios en un intento de alcanzarlo quizás a tientas y de encontrarlo, aunque Él nunca esté lejos de cada uno de nosotros, iniciativas que pueden constituir de alguna manera una orientación pedagógicamente válida hacia el verdadero Dios o en preparación al Evangelio, así dice el Vaticano II. En cambio, los padres de Occidente se dejaron condicionar un poco por la plástica definición agustiniana que, sin posibilidad de salvación, decretaba: extra ecclesiam nulla salus, fuera de la Iglesia no es posible la salvación, afirmación teológicamente válida, pero no única ni exclusiva. El axioma se ha convertido en dogma insustituible para todas las épocas y condiciones, por lo que nuestros teólogos de la Iglesia Latina, para poder salvar a los restantes 4.000 millones de no bautizados, recurren al expediente del bautismo de deseo, que los debería convertir en cristianos sin saberlo. En Occidente se recurre a todo eso para salvar el concepto, teológicamente incompleto, según el cual, sin la Iglesia, receptáculo de Dios y de los hombres, no nos podemos salvar. Cuando Jesús pensaba en la fundación de su iglesia, por ejemplo, cuando le prometía a Pedro el primado sobre ella: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré, en calidad de vértice de ella, las llaves del edificio, del reino. Todo lo que atares y desatares en el interior y en el perímetro de esta construcción social en el transcurso de los siglos quedará confirmado por mi Padre del cielo. Sin duda la imaginaba construida sobre una única roca compacta, sobre una figura geométrica concreta, en cuyo vértice haría sentar a Pedro, su vicario. En su memoria, conservaba el recuerdo infantil de aquellas maravillosas pirámides que seguirán desafiando los siglos futuros y cuya figura geométrica, según la teoría del premio Nobel Luis Álvarez, era y es un poderoso acumulador cósmico de energía unitiva y cohesiva, característica ya conocida por los antiguos egipcios y persas. Jesús, emigrado a Egipto en los primeros años de su infancia, antes de regresar a Nazaret debió de ser conducido por San José y su madre a ver las gigantescas y célebres pirámides de los faraones, meta del turismo internacional ya en aquellos tiempos. Tal como les ocurre a todos los niños, y también al niño Jesús, Dios y hombre, aquella maravilla debió de quedar grabada en su mente y en su memoria de forma indeleble.
para transmitir a los demás hombres de una manera plástica la idea de la iglesia que pensaba instituir, su mente debió de ver en la forma geométrica de las pirámides la mejor referencia para su obra divina, tal vez por ser, también desde un punto de vista plástico, una representación de la unidad y cohesión de toda la familia humana, así reunida. La iglesia de forma piramidal expresaba mejor los rasgos que Cristo le confería por medio del Espíritu Santo, compacta en sus coesenciales características de una, santa, católica y apostólica. Es una hipótesis sugestiva, que se podría compartir más o menos. Lo cierto es que la constitución de la Iglesia de Jesús presenta, desde un punto de vista sociológico, una forma piramidal. El Papa indisolublemente unido a los obispos, los sacerdotes y los fieles. Dividirlos en bloques sería forzar su naturaleza, desnaturalizarla. La Iglesia es por tanto una estructura viva, una e indivisible por esencia. Esta fue la magnífica tarea de los padres de la Iglesia y del medievo cristiano, cuyas soberbias catedrales eran sus signos plásticos. En descollante elevación hacia lo alto intervinieron el ingeniero, el técnico, el pintor, el escultor, los maestros del arte de la construcción, los geólogos, los físicos, los doctores en teología, los sacerdotes, la jerarquía, la fe del pueblo, el arte de los poetas y el de los músicos, y las plegarias de los santos en una armoniosa y compacta amalgama. Desde entonces hasta nuestros días constante ha sido la alabanza y la gloria a la unidad y la Trinidad de Dios Creador. Por lo demás, el misterio mismo de la Trinidad alude a la figura geométrica de un triángulo equilátero, también piramidal. A menudo, sin embargo, esta imagen se desvía y se rompe. Se establece entonces una separación entre la fuerza inferior de la plebe y la autoridad jerárquica hasta el punto que, cuando se habla de la Iglesia, a menudo se hace exclusivamente referencia a su vértice, como si éste fuera la única expresión constitutiva y selectiva querida por nuestro Señor, suspendida en el aire como una estalagmita. No solo los teólogos del Renacimiento, sino también los de nuestra época, gustan de considerar la base de los fieles como un amorfo rebaño de ovejas, inclinado ante el pastor. Por lo que, al hablar de la Iglesia, la referencia suele guardar más bien relación con aquel vértice jerárquico integrado por el Papa, los cardenales, los obispos, la curia romana y los altos prelados revestidos de autoridad y de poder que, con el paso del tiempo, se desgastan hasta quedar reducidos a nada y que muy a menudo olvidan someterse a discusión, confrontando su propia misión con la de Cristo, que se sometió al suplicio de la cruz precisamente para servir a la humanidad. Una elipsis teológica muy en boga que corresponde a las equivocadas expresiones la Iglesia quiere, la Iglesia no quiere, la Iglesia ordena, la Iglesia obliga, la Iglesia aprueba, la Iglesia censura, la Iglesia prohíbe, la Iglesia admite, la Iglesia confirma tal fenómeno, la Iglesia no ve nada sobrenatural en aquella aparición o en aquella persona. Con ello se hace referencia, por el contrario, a ciertos hombres y eclesiásticos que manejan los hilos del poder en un determinado periodo y que muchas veces han hecho pronunciamientos erróneos sobre ciertas verdades históricas relacionadas con fenómenos o personas. Pero aquí precisamente se da la dicotomía de pensamiento. Por una parte se afirma que la Iglesia somos todos, autoridades y fieles, por lo que una herida infligida a una de sus partes se inflige directamente a todo su cuerpo místico. Por otra, en cambio, cuando algunos de sus miembros, profetas movidos a fin de cuentas por la compasión del Cristo místico, denuncian la infección cancerígena, son calificados de insubordinados y rebeldes, sospechosos de herejía, sembradores de cizaña, hombres y mujeres a los que conviene acallar. Y todo ello solo para tener que reconocer más tarde, con inútiles arrepentimientos y tardías peticiones de perdón, que se equivocaron al juzgarlos. Pero, ¿a quién beneficia el hecho de silenciarlo todo para que nadie intervenga? ¿No será quizá que se pretende dejarlo todo como antes, de tal manera que quien se equivoca siga errando? Sin embargo, o la Iglesia es todo el conjunto, base, lados y vértice, o no es la que quiso Jesús. Él no fundó su Iglesia con un poder de gobierno de dominio incontrolado. La Iglesia de Jesús solo tiene una manera de gobernar, sirviendo. Los dignatarios, los cardenales, los príncipes, si se puede hablar de príncipes, no deberían tener más ambición, más aspiración y más pretensión. No ha de ser así entre vosotros. Si alguno de vosotros quiere ser grande, que se haga vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, sea el siervo de todos. La Iglesia de Jesús, cuando actúa como sierva, es la obra divina más completa que jamás se haya llevado a cabo para la protección de toda la sociedad humana. Sin embargo, no puede ser infinita como Dios, siendo una obra suya ab extra. Por principio teológico, Dios es el infinito. La Iglesia, en cambio, es finita en tanto que obra divina.
Por consiguiente, carece de la facultad de poder reconocer todas las infinitas facetas de Dios. Podría conocer la omnipotencia infinita del absoluto, lo cual equivaldría a ser su recipiente, si englobara el infinito. Mira, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener y tanto menos esta casa que yo he edificado. Ni siquiera Dios puede crear una institución contingente, capaz de circunscribir su infinitud. En tal caso, crearía absurdamente otro Dios por encima de él. Nuestros esquemas, infinitamente minúsculos aunque pertenezcan a la Iglesia, no podrían encerrar en una envoltura la infinita omnipotencia del Creador. Jesús, al fundar la Iglesia, le otorgó toda la riqueza de gracia suficiente para que los hombres de todas las épocas pudieran extraer de ella la salvación necesaria para sí mismos y para los demás, pero no podía otorgarle la capacidad de contener en sí, estructura finita, todo el infinito bien de Dios que Él dispensa libremente en estrella y en sombrilla también fuera de ella, tal como se ha dicho más arriba. Por consiguiente, no puede desempeñar el papel de guardiana de Dios, cerrándolo bajo llave detrás de la puerta de su tabernáculo para distribuirlo a su antojo, a su manera y en los momentos que quiera. Su misión se ejemplifica mejor con la imagen de un ostensorio que muestra a Cristo a los hombres sin apropiarse de él. El absoluto no podría privarse del poder de manifestarse a pesar de todo y de infinitas maneras a todas sus restantes criaturas, tanto en el seno de la Iglesia como fuera de ella, en el tiempo y en el espacio, por medio de carismas y gracias especiales, siempre nuevos y jamás estereotipados. Los carismas divinos, o gracias especiales a veces extraordinarias como el don de obrar milagros, son los medios a través de los cuales el Espíritu Santo actúa y revela en atisbos la omnipotente presencia de Dios en la creación. Todos estos signos constituyen el alfabeto divino, detrás del cual el Señor va ocultando sus mensajes al hombre o a la humanidad y, puesto que dichos signos forman parte de la natural potencia divina ab intra, está claro que una delimitada obra ab extra no los puede circunscribir a priori, aunque sea de institución divina como la Iglesia. Cuya finitud, lo repetimos, no puede circunscribir la infinita potencia de Dios. Así pues, ¿qué es connatural a la Iglesia en presencia de un prodigio o de un mensaje? Los tiene que interpretar a la luz de la infalible norma dictada por Jesús. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos, es decir, debería saber mantenerse en los principios generales, denunciando lo que podría no ser un carisma divino, pero teniendo buen cuidado en no poner en boca de Dios los errores y los prejuicios de ciertos hombres de iglesia que, a lo largo de la historia, han obligado al absoluto a recorrer los carriles de sus vías circunscritas. Un hecho histórico que afecta directamente a la Iglesia solo será plenamente comprensible en la parusía, mientras que, en la sección vertical de la historia, el eterno puede hacerse visible sin que la sustancia divina resulte afectada y el grosor de lo temporal sufra menoscabo, de tal manera que la revelación sea compatible con la encarnación, tal como ocurre con la profecía del Apocalipsis que se concreta en la humanidad desviada, o Torino Pascuato. La tesis arriba apuntada sobre la eclesiología es de una evidente inmediatez, tanto desde el punto de vista teológico como desde el histórico. ¿Cuántas veces el juicio humano eclesiástico, tentado de dar instrucciones a Dios acerca del cómo debería intervenir en el mundo siempre a través de su poder terrenal, no ha sabido identificar la intervención de lo divino en lo temporal, llegando al extremo de pronunciar, irreflexivamente, frases de censura, con las que condenaba al autor de aquellas facetas que les otorgaba precisamente para que les sirvieran de enseñanza? De tal manera que muy a menudo se ha llegado a la absurda situación de declarar verdadero lo que ordenaba la Iglesia y no lo que Dios obraba a través de hombres santos o de apariciones sobrenaturales, ya que, según ellos, tenía que ser falso. Sabéis juzgar el aspecto del cielo y de la tierra, pero no sabéis juzgar los signos de los tiempos. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Les dice a estos Jesús. Más adelante, sus sucesores se han visto obligados a hacer entrar de nuevo aquellos fenómenos sobrenaturales por la puerta de servicio para su gran confusión y turbación. Así ha ocurrido con Galileo Galilei, Santa Juana de Arco, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San José de Cupertino, Girolamo Savonarola, Antonio Rosmini, el Padre Pío de Pietralcina, Don Zeno Saltini, el fundador de Nomadelfia, para terminar con el fenómeno de Medjugorje, donde 30 millones de representantes de la Iglesia viva acuden todavía a purificarse mientras 30 hombres de Iglesia insisten en condenarlo. La historia recuerda varios errores cometidos por la Iglesia vertical. Citamos a continuación los más cercanos a nosotros. Errores de la Iglesia vertical.
A principios de este siglo, que ya está próximo a finalizar, la Virgen Madre de Dios pronunciaba en Fátima unas palabras de condena sobre la conducta de los dignatarios del vértice de la Iglesia. Obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, con gran sufrimiento del Papa, que se veía incapaz de impedirlo. A los 3 niños analfabetos la Virgen les hizo comprender que desde dentro, cual honrada prostituta, la Iglesia sería víctima de violencia por parte de los prelados ávidos de poder en una especie de conspiración cortesana. La base de la acusación se ha intentado ocultar por más que el plazo de cumplimiento del mensaje profético ya se haya superado. Mientras la humanidad desciende, una avalancha de barro y putrefacción sube desde el Sanedrín y se desborda. ¿Puede la criatura transgredir una orden del Creador, tapándole la boca? Precisamente durante las apariciones de Fátima, el cardenal patriarca de Lisboa, Antonio Belo Méndez, manifestó repetidamente a la opinión pública su clara oposición a los acontecimientos que allí se estaban produciendo, llegando al extremo de prohibir a sus sacerdotes acudir en peregrinación a aquel lugar. Ahora acuden hasta los papas. ¿Qué parte de la Iglesia tenía razón entonces y qué parte se equivocaba? ¿La del vértice o la de la base? El extrañísimo caso del padre Pío de Pietralcina, que durante 50 años fue considerado por los fieles que acudían cada vez en mayor número a aquel lugar un santo taumaturgo, a pesar de que el Santo Oficio lo veía como una aldea creada en 1946 en Fossoli, localización de un campo de concentración nazi, destinada a acoger a huérfanos de guerra y regida según los principios del cristianismo primitivo. N. Delate peligroso embaucador y corruptor de las costumbres. Basta reproducir aquí la infamante acusación de dicho dicasterio, que repetidamente instaba a los fieles, pero sobre todo a los clérigos, a no acercarse al Padre Pío, un religioso al que se tenía que evitar por su fingida santidad visionaria y milagrera.